Hola, buenos días, chicas. Bueno, como os digo en el foro, hoy no voy a poder asistir a clase. Entonces, voy a hacer a través de este tutorial lo que hubiera tratado en la clase de manera presencial. Hoy realmente iba a dejar tiempo para que fuerais avanzando en el tema 2. Básicamente, leyendo el tema 2, os podéis poner con la tarea online 2 y ir participando ya también en el foro. Os recomiendo que veáis los links que ha compartido Elisa, ¿vale? Que son muy interesantes sobre el reciclaje. Y ya sabéis que el próximo jueves, ¿vale? Que si todo va bien estaré con vosotras en clase, vamos a realizar la tarea presencial del tema 2. Entonces, ¿qué iba a tratar hoy en clase en esa primera hora que siempre suelo analizar alguno de los aspectos del tema? Vale, iba a tratar la interpretación de las facturas. Ya sabéis que en todos los temas estoy desgajando, señalando dos elementos o dos contenidos que son especialmente importantes y que por lo tanto son los que luego pueden caer en el examen de manera abierta. Entonces, el otro día, el jueves pasado, tratamos el primero de ellos, que era básicamente analizar una serie de ejemplos y decir qué tipo de gasto eran, ¿vale? Esa era la primera pregunta de este tema 2 que considero muy importante. Y la segunda es esta que vamos a ver ahora, es la interpretación de las facturas. Es algo muy práctico, pero por lo mismo muy importante. Tenemos que ser capaces en la vida diaria, pero desde luego como técnicos de ayuda a domicilio, tenemos que ser capaces de entender bien las facturas de nuestros usuarios. Realmente esto que voy a tratar aquí está muy bien tratado en el tema porque vienen muchos ejemplos de facturas, interpretaciones, etcétera. Pero bueno, como es algo que puedo preguntar en el examen, quería repasarlo una vez más con vosotras en clase. Voy a hacer aquí un repaso de estos ejemplos que os pongo. Os los he subido como he señalado en la biblioteca. Ya sabéis que ahí os subo todos estos puntos que pueden caer en el examen. Pero aparte me podéis hacer preguntas, ¿vale? Como he metido esto en un hilo del foro, pues bueno, si tenéis cualquier dudilla sobre alguno de los aspectos que aparecen en las facturas, me las preguntáis. Bien, pues venga, comenzamos con el de Endesa, ¿vale? En toda factura siempre van a aparecer una serie de datos eh, propios de la factura, ¿vale? Otros datos del cliente y también siempre tiene que aparecer un número de teléfono de atención al cliente en el que reclamar. En concreto, es verdad que de esta primera factura que he puesto de Endesa no aparece porque he puesto solo la primera cara, ¿vale? Pero lógicamente en la segunda hoja aparecería ya ese número de atención al cliente. Venga, pues vamos con el primero. Los datos de la factura. Tanto el número de factura como el de referencia nos sirven principalmente a la hora de reclamar una factura. Si llamamos a la empresa, seguramente nos van a pedir, aparte de los datos del cliente, nos pueden pedir los datos de la factura, ¿vale? Luego, estos tres conceptos que aparecen a continuación es importante que conozcamos su diferencia, ¿vale? Por una parte tenemos la fecha de emisión de la factura, es la fecha en la que se crea la factura y lógicamente esa fecha es posterior al periodo que se está facturando, al periodo que se está cobrando. En esta factura de Endesa se está cobrando la luz entre el 6 de abril de 2016 y el 6 de junio de 2016, 61 días. Lógicamente, una vez que se cierra ese periodo de facturación, se emite la factura y por lo tanto la fecha de emisión de la factura es siempre posterior a la de facturación. Y por último aparece la fecha de cargo, ¿vale? Que es la fecha en que se va a cobrar al cliente y también es posterior, lógicamente. Luego tenemos los datos de la factura. Si veis, siempre en toda factura aparecen una serie de conceptos distintos, ¿vale? Al final, una factura no es unificada, sino que incluye diferentes conceptos. Mirad, por una parte está la potencia contratada. Ya sabéis que si tenemos una casa con luz contratada, aunque no hagamos ningún tipo de gasto en ella, porque no vivamos en ella, a lo mejor porque es un apartamento vacacional, siempre nos van a llegar facturas de la luz, porque aunque sea el mínimo contratado, siempre lo vamos a pagar. Luego, por otra parte, estaría la energía consumida, que es efectivamente la energía que hemos consumido en ese periodo. El siguiente concepto que aparece, regularización y otros conceptos, nos podría surgir dudas de a qué se refiere, porque de hecho es bastante genérico. Este es el típico apartado que podríamos preguntar en atención al cliente y nos lo aclararían. De todos modos, si veis, es un valor negativo, es decir, que nos están haciendo un descuento, seguramente por algún cobro que nos han hecho de más en una factura anterior. Después, todas las facturas graban impuestos, ¿vale? La electricidad también tiene su impuesto y aparece aquí.
Y a continuación tenemos el alquiler de equipos. Muchas veces las empresas cuando nos realizan la instalación nos están cediendo equipos y por lo tanto, como no son de nuestra propiedad, nos los van cobrando mensualmente. Bueno, y por último el IVA que se aplica a la factura total, ¿vale? Aquí tendríamos el impuesto total. Es muy importante en toda factura, esto es especialmente importante, siempre tiene que aparecer si se trata de una lectura real o estimada. En ocasiones no se hace una lectura verídica del contador y por lo tanto se estima. En el caso de que la factura sea estimada, tiene que aparecer claramente. Si no aparece es porque efectivamente es una factura real. En este caso lo pone muy claramente que la anterior fue una lectura real, la última que se hizo y la que se hace en este caso también lo es. Y también aquí podéis ver, es muy interesante para el cliente saber su evolución del consumo, para saber qué meses va consumiendo más. Por lo general, los meses de invierno la electricidad sube, lógicamente. ¿Vale? Y además aquí nos indica si el consumo es real o estimado. Si os fijáis, en el caso de Endesa, en la luz, solo han hecho un consumo estimado en diciembre. ¿Vale? Bien, la siguiente factura sería del agua. Os he querido poner diferentes ejemplos, pero bueno, podéis ver que realmente la estructura es similar. Aparecen eh, datos personales del cliente, los datos del suministro, ¿vale? De la dirección, etcétera. Y aquí directamente ya desglosa la lectura, ¿vale? Se trata de una lectura real, ¿vale? Porque si no indicaría lo contrario. Entonces, está marcando el periodo, lo que se está facturando aquí es del 8 de mayo de 2006 al 10 de julio de 2006. Entonces, marca la factura anterior, la lectura anterior y la actual. La diferencia entre las lecturas es el consumo que se ha producido en metros cúbicos, ¿vale? Bueno, aquí habla del tipo de contador. Esto simplemente hay que saber lo que significa, pero bueno, no tiene más importancia, no tenemos que controlar calibres de contadores ni nada de eso. Y bueno, nos indica en qué fecha se realizó la instalación. ¿Vale? Aquí, como en la anterior factura, hace un desglose muy interesante siempre de cuál ha sido el consumo a lo largo de los meses, ¿vale? En diferentes periodos. Como os digo, siempre toda factura debe incluir el teléfono de atención al cliente para aquellas personas que quieran reclamar la factura y luego el desglose de la factura. Como podéis ver, aquí también incluimos muchos conceptos. Fijaos, el consumo como tal de agua realmente son 10,45 del total de 25 euros. Es decir, que ahí hay un margen de 15 euros que se nos están yendo en otros conceptos. La desalación del agua nos la cobran, ¿vale? Es un mecanismo que utiliza la compañía, ¿vale? Un proceso que te lo tasa luego en la factura. El saneamiento de las aguas, la depuración, el canon de mejora, ¿vale? Todo eso son conceptos fijos que nos van cobrando en cada factura. Y bueno, luego el total y el IVA que se aplica al conjunto de los elementos, de los conceptos de la factura, ¿vale? Aquí en este caso, si os fijáis, se ve que no está la factura no está domiciliada, es decir, que el cargo no se produce de manera automática en el banco. Entonces, si os fijáis, aparece el límite de pago sin demora. Es el propio usuario el que tiene que ir a pagar la factura, ¿vale? En un cajero. Entonces, más allá de esta fecha, se va a realizar un cargo. Esto es muy importante estar pendiente. Lo mejor es siempre domiciliar los recibos, porque así no se nos pasan, ¿vale? Pero bueno, en el caso de que no sea posible o el usuario no quiera, al menos estar pendientes de que no se nos pase esa fecha. ¿Vale? Vale. Bien. Bueno, la siguiente es una factura de Vodafone, que la verdad es que por lo general las facturas telefónicas siempre son bastante largas porque al final acaban desglosando cada una de las llamadas, por eso nos podemos asustar un poco al verlas. Bueno, nos aparecen los datos del cliente, la fecha de emisión de la factura, el lugar de emisión, cómo se va a realizar el pago por domiciliación bancaria. Lógicamente no detalla el número de cuenta porque, bueno, esto es una factura retocada, ¿vale? Importante el periodo de facturación que te están cobrando aquí, pues te están cobrando todo lo que tienes contratado a través del teléfono desde el 22 de junio de 2011 al 21 de julio de 2011.
Bueno, y aquí te desglosan la factura, ¿vale? El total que luego te especifica por llamadas, ¿vale? El IVA y los conceptos no sujetos o exentos de impuestos, 1,20. Luego aquí aparece, ¿vale? Son los mensajes que he enviado. Es verdad que la factura no se ve, está un poco borrosa, ¿vale? Pero bueno, sería este concepto de aquí. Bueno, el total a pagar. Y bueno, luego te desglosa cada uno de esos conceptos que pone aquí, ¿vale? Te vienen las líneas que se están facturando, ¿vale? El plan de precios al que están acogidas cada una de las líneas y también detalla el histórico del consumo, ¿vale? Para que podamos ver si estamos gastando más o menos que en recibos anteriores. Vale, bueno, aquí establece la cuota que se tiene contratada, ¿vale? De voz, de mensajes y de internet y el total, ¿vale? Este es el producto contratado. Mm, Y más allá de eso, hemos sobrepasado, de hecho la factura sobrepasa, si os dais cuenta, lo contratado que son 31 euros, entonces lo que tendríamos que verificar es que hemos consumido fuera de la factura del producto contratado, que son 6 euros, y si os dais cuenta lo desglosa a continuación, ¿vale? Bueno, sería ir analizando, comprobando. Es verdad que las facturas de teléfono son más laboriosas porque en el caso de que sean incorrectas, pues tendríamos que verificar también los números a los que hemos llamado. Normalmente, muchas veces nos llevamos sorpresas porque estamos llamando a números 901, 902 que se tasan muy alto, se tarifican muy alto. A veces pensamos que son que está incluido, digamos, en la tarifa normal, pero por lo general las compañías incluyen minutos a móviles y llamadas a fijos nacionales, pero fuera de los fijos nacionales nos podemos encontrar sorpresas, ¿vale? Bueno, creo que las facturas de móvil seguramente son las que más controlamos porque también son las que más reclamamos. Bueno, y por último la factura del gas, que sí que es verdad que tiene algún concepto bueno, que no aparece en otras. Nuevamente los datos del cliente, la dirección y esto es el punto de suministro, ¿vale? Cada suministro de gas procede de un punto de suministro que está tipificado. Entonces, esta serie de datos te los podrían pedir a la hora de reclamar una factura, ¿vale? Aquí, si veis, está detallado el número de atención al cliente. Bueno, viene el tipo de gas que se tiene contratado, número de contrato de contador, ya os digo, son datos muy importantes para a la hora de reclamar las facturas, pero bueno, también conviene estar pendientes de que efectivamente el número de contrato y el número de contador corresponden con el nuestro, que no nos están cobrando algo que no nos corresponde. Y bueno, luego los datos de pago, que lógicamente no aparecen porque es una factura retocada. Aquí aparecería el consumo de gas. Fijaos, son dos lecturas reales, ¿vale? Como os digo, siempre que sea estimada debe aparecer en la factura. En este caso son reales. Bueno, se hace una lectura del contador, esto es lo que marcaba antes del periodo de facturación y esto es lo que marca ahora. La diferencia es lo que he consumido. En el consumo de gas, aunque esto es algo que tampoco es importante saber, pero bueno, por si veis que aquí hay un cambio de unidad de medida, fijaos, lo que he consumido son 75 metros cúbicos, pero realmente el gas a la hora de ser consumido se tarifica en kilovatios hora, ¿vale? Entonces, bueno, esto no es nada que vosotras tengáis que saber, cuál es la fórmula para pasar de uno a otro, pero que sepáis que efectivamente pues bueno, por una parte se mide en metros cúbicos, pero luego se tarifica en kilovatios hora. Entonces, precisamente, bueno, para quien le interese cómo se pasa de uno a otro, pues a través de este factor de conversión del poder calorífico. Se divide esta cantidad entre 75 y sale esta, ¿vale? Bueno, y aquí ya tendríais a la derecha el total de la factura. Fijaos, aquí pasa como con la luz. Hay una cuota fija que pago según el número de días que se estén facturando y luego el término de energía gas que ya ahí sí me están cobrando el gas que yo he consumido durante el periodo. Si os dais cuenta, aquí no aparece cómo hemos pasado de estos 875 kilovatios hora a los 50 euros. Bueno, eso aparecía en la segunda página. De toda esta segunda página es simplemente para que veáis que el precio del kilovatio hora aparece aquí, 0,058, ¿vale?
Claro, porque si no, no sabríamos de dónde ha salido ese precio, ¿vale?